Buenas tardes a todos. En este video revisaremos el modelo de empaquetamiento compacto de esferas de igual tamaño y se describirán los huecos trigonales, tetraédricos, octaédricos, cúbicos y sitios intersticiales. Uno de los métodos más utilizados para describir las estructuras sólidas es el de empaquetamiento compacto, y este modelo asume que los átomos son esferas duras y de igual tamaño, en donde el empaquetamiento es hecho de tal forma que los átomos ocupan el máximo espacio disponible. Así, por ejemplo, si nosotros tuviésemos este arreglo de esferas y nosotros lo comprimimos, las esferas ahora se van a acomodar de tal forma que van a ocupar el máximo espacio disponible. Y noten que los espacios que se encontraban en la figura inicial ahora son mucho más pequeños, y a esto se le considera como una capa de empaquetamiento compacto. Para construir una estructura compacta en 3 dimensiones, primero se debe añadir una segunda capa. En esta figura se han etiquetado como capa A la capa que se encuentra abajo y capa B a la capa que se encuentra arriba, y esta está en color azul. Vean que las esferas de la segunda capa se encuentran a la mitad de los huecos de la primera capa, que se han marcado con puntos y con cruces. Cuando se añade una tercera capa, hay dos posibles posiciones donde puede colocarse. Primero, podría ir directamente sobre la capa A, generando una estructura de este tipo, en donde tenemos a la capa 1, a la capa 2 y a la capa 3. Vean que en este ejemplo, la capa azul, que es la tercera capa que se ha añadido, está justo sobre la primera capa o la capa A. Si nosotros repitiéramos esta secuencia de apilamiento, construiríamos las capas A, B, A, B, A, y así sucesivamente. Esto se conoce como empaquetamiento hexagonal compacto. Y en esta estructura, los huecos marcados con puntos nunca están ocupados por esferas, dejando canales muy pequeños a través de las diferentes capas. En esta diapositiva se muestra nuevamente el empaquetamiento hexagonal compacto con la secuencia de apilamiento A, B, AB en una proyección en 3 dimensiones. Y vean cómo se acomodan los átomos en esta celda hexagonal. Tenemos a la capa A con 7 esferas, a la capa B con 3 esferas y nuevamente la capa A con 7 esferas. En la segunda opción, la tercera capa podría posicionarse sobre los huecos marcados con puntos, y esta tercera capa, que podríamos etiquetar como una capa C, no estaría
directamente sobre A o sobre B. Y la secuencia de apilamiento sería A, B, C, A, B, C y así sucesivamente. Esto se conoce como empaquetamiento cúbico compacto. Aquí se muestra cómo en una secuencia de 3 capas A, B y C, ninguna capa cae directamente sobre la otra. Y para una celda unitaria cúbica centrada en las caras o cúbica compacta, la distribución de los átomos es la siguiente. En la capa A hay un átomo, mientras que en las capas B y C hay 6 átomos en cada una con esta distribución. Aunque son posibles innumerables secuencias de apilamiento cuando se repiten las capas, la secuencia de capas hexagonales y cúbicas son las de máxima simplicidad y se encuentran más comúnmente en las estructuras cristalinas de los gases nobles y de los elementos metálicos. El empaquetamiento compacto representa el uso más eficiente del espacio de las esferas cuando se empaquetan esferas de idéntico tamaño y estas ocupan el 74% del volumen. Y es así que se dice que la eficiencia del empaquetamiento es del 74% en ambas estructuras. Como ya se ha revisado, el número de coordinación es el número de átomos o partículas que rodean a un átomo o partícula en una estructura. Tanto en la estructura hexagonal compacta como en la cúbica compacta, cada átomo está rodeado por 12 átomos. En el caso de la estructura hexagonal, podemos ver que el átomo azul se encuentra rodeado en la misma capa por 6 átomos y en la capa superior e inferior hay 3 átomos rodeándolo. Es decir, el número de coordinación aquí es 12. Lo mismo sucede en la estructura cúbica compacta, en donde este átomo es rodeado por 6 átomos de la capa B y 6 átomos de la capa C. Otra característica importante de las estructuras de empaquetamiento compacto es la forma y el número de pequeñas cantidades de espacios atrapadas entre las esferas, a las cuales denominaremos como huecos. Y en este tipo de estructuras se generan diferentes tipos de huecos, como un hueco trigonal que se genera en una capa de empaquetamiento compacto, un hueco tetraédrico que se forma por 2 capas de este tipo y huecos octaédricos que se generan por el apilamiento de capas con esta forma. Revisemos cómo se forman los huecos octaédricos. En esta figura se muestra 2 capas de empaquetamiento compacto, pero ahora con los huecos octaédricos sombreados. Y se puede visualizar que 6 esferas rodean a cada uno de estos huecos octaédricos. 3 esferas de la capa de abajo y 3 esferas de la capa de arriba. Los centros
de las esferas se localizan en las esquinas de un octaedro y de aquí el nombre de este hueco. Es importante mencionar que el número de huecos se calcula de la siguiente forma. Si hay n esferas en la matriz, entonces habrá n huecos octaédricos. De manera similar a los huecos octaédricos, en esta figura se muestran dos capas compactas, ahora con el segundo tipo de espacios o huecos tetraédricos sombreados en azul. Y noten que 4 esferas rodean a cada uno de estos huecos con centros en las esquinas de un tetraedro. Y si hay n esferas en la matriz, entonces habrá 2 por n huecos tetraédricos. Los huecos octaédricos en una estructura compacta son mucho más grandes que los tetraédricos, ya que en un hueco octaédrico, este se encuentra rodeado por 6 átomos, mientras que este hueco se encuentra rodeado solo por 4 átomos. Por otro lado, los huecos cúbicos se localizan en los sistemas cúbicos simples y este hueco se encuentra justo en la mitad de la celda unitaria cúbica simple y noten que este está rodeado por 8 átomos. En cualquiera de las estructuras cristalinas hay pequeños huecos entre los átomos normales y en ellos se pueden ubicar átomos más pequeños. Esos huecos reciben el nombre de sitios intersticiales. Así, en un sistema cúbico simple hay sitios intersticiales en las coordenadas 1 medio en X, 1 medio en Y y 1 medio en Z, mientras que en un sistema cúbico centrado en el cuerpo hay dos tipos de sitios intersticiales, tetraédricos y octaédricos. Los sitios tetraédricos se ubican en las coordenadas 1 en X, 1 medio en Y y 1/4 en Z, mientras que los sitios octaédricos se ubican en coordenadas 1 medio en X, 1 en y 1 medio en Z. Por otro lado, en las celdas unitarias cúbicas centradas en las caras, hay sitios octaédricos en dos posiciones. Una ubicada en el centro de la celda unitaria, con coordenadas de 1 medio en X, 1 medio en y 1 medio en Z. Y la otra posición octaédrica se localiza en 0 en X, 1 medio en y 1 en Z. Y un hueco
tetraédrico localizado en 1/4 en X, 3/4 en Y y 1/4 en Z. Los átomos intersticiales que tienen un radio ligeramente mayor que el radio del sitio intersticial entrarán en el sitio presionando ligeramente a los átomos que lo rodean. Sin embargo, los átomos con un radio menor que el radio del sitio intersticial no están permitidos. Cuando un átomo se coloca en un sitio intersticial, este entra en contacto con uno o más átomos de la red. Y este átomo intersticial tiene un número de coordinación igual al número de átomos con los cuales está en contacto. Así, un átomo que se encuentra en un sitio cúbico o en un hueco cúbico genera un número de coordinación de 8, mientras que un sitio octaédrico produce un número de coordinación 6 y un hueco o un átomo que se encuentra en un sitio tetraédrico produce un número de coordinación 4. Cabe mencionar que en las celdas unitarias cúbicas centradas en las caras, los sitios octaédricos se producen en el centro de cada arista del cubo, así como en el centro del cuerpo de la celda unitaria. En esta diapositiva se muestra una celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo, en la cual se pueden observar claramente los átomos que ocupan posiciones intersticiales en un sistema octaédrico y en un hueco tetraédrico. También se muestra una celda cúbica centrada en las caras y los diferentes sitios intersticiales que muestran este tipo de celdas unitarias con sitios intersticiales octaédricos y tetraédricos. Vean que los sitios octaédricos se localizan justo a la mitad de las aristas de la celda cúbica, mientras que los huecos tetraédricos se localizan en estas posiciones.